minutos. Entonces, señores, un lujo especial en el Sol de la Mañana. Recibimos en vivo a Carlos Alberto Montaner. Vamos a hablar en primer lugar de la novela, porque sé que cuando hablemos de otros temas... Sí, vamos a hablar, porque después vienen muchos temas interesantísimos. Buenos días. Bienvenido a casa. Después será difícil hablar en la novela. Bienvenido a su casa. Entonces, 2 veces a la semana, sí, efectivamente es mi casa, y además me siento muy bien con los compañeros del Sol de la Mañana. Y vimos que Montse Espaillat aparece entre las personas a las cuales usted agradece el haber revisado manuscritos antes de la publicación de la novela. Ella leyó el manuscrito, fue una de las personas que leyó el manuscrito y me hizo sugerencias Oye, pero Montse está pegada. Oye, eso. Sugerencias. Montse es muy buena, muy detallista, muy cuidadosa. Las novelas tienen 60%, 65% en algunos países. Son mujeres, los lectores son mujeres entre 17 y 60 años. Son las personas que leen ficción. ¿Entre cuántos? 17 y 60. Las mujeres leen muchas novelas. Montse está ahí cerca de los 40. Leen ficción. Y entonces, pues, una serie de amigas inteligentes que son buenas lectoras, y les pedí que revisaran el manuscrito, porque es muy fácil equivocarse cuando uno intenta dar, sobre todo la psicología de una mujer, es una cosa complicadísima, ¿no? Recuerden aquella cosa que decía Freud, ¿no? Que finalmente, después de escribir tanto sobre la psicología y la psiquis humana, llegó a decir, bueno, yo de la mujer la verdad que no entiendo nada. No hay manera de comprender. El hombre que quiera entender a una mujer fracasa. Lo que tiene que hacer es amarla. Sí, ahí es esa cosa. Montse es muy crítica en el mejor sentido de la palabra. Lo fue con. Sí, lo fue muy severa. Montse, mi esposa, también fue tremenda fue despiadada, como debe ser. Y eso me ayuda, porque yo creo que hay que ser humilde en la creación, hay que preguntar y seguir el instinto del lector. Como es importante. Como es una historia de política, habla de la Guerra Fría, también de relación de parejas. Uno se pregunta, ¿cuánto de ficción, cuánto de realidad tiene? Bueno, todo el background de la novela es ficción. Todo lo que es es real. Y los personajes centrales son ficción. Son ficción. Es decir, Rafael Mayo es ficción. El personaje femenino es ficción, pero el entorno de la novela es lo real, lo que estaba pasando en la Guerra Fría. Claro, la Guerra Fría es muy importante. Si hay un país en donde la Guerra Fría ha sido importantísimo, es República Dominicana. La República Dominicana aquí se peleó la Guerra Fría, sí, que unas veces fue caliente y otras veces fue fría, pero aquí también hubo un escenario importante, es decir, fue una guerra planetaria muy, muy importante, a la que se entregó el mundo entero durante décadas. Y de alguna forma mi generación es una generación de Guerra Fría, una generación que le tocó vivir eso muy intensamente. Ficticios los personajes, pero las historias de traición son basadas en hechos reales. Sí, son reales. De ambos grupos, de ambos, desde Estados Unidos, Unión Soviética. Por supuesto, los engaños son los mismos, y las estrategias son parecidas. Hubo un episodio que es el telón de fondo de la novela, que yo creo que es muy importante. En 1949, en Nueva York, hay un enorme acto en el Waldorf Astoria, el gran hotel, en el 49, donde hay 1.500 intelectuales de la inteligencia norteamericana, además presididos como presidente de honor nada menos que Albert Einstein, porque claro, era tremendamente importante. Hay un oficial en ese momento se está creando la Agencia Central de Inteligencia, que no existía. La CIA no existía. Y hay un oficial de la OSS, que fue el antecedente de la CIA, que fue el Grupo de Inteligencia Norteamericano, que va a ver qué es lo que pasa en el Waldorf Astoria. Y se da cuenta de que ahí hay
bueno, el grupo más importante de la inteligencia norteamericana y que están respondiendo sin darse cuenta, porque todo esto es una manipulación muy inteligente, están respondiendo a los intereses de la Unión Soviética. Y sabe o averigua que todo eso ha sido montado por el Daily Worker, que es el periódico de los comunistas norteamericanos, a través de una fundación que han inventado, que se han creado, y que hay una manipulación muy inteligente por parte de ellos. Entonces el tipo sale corriendo a ver al presidente Truman y le dice: presidente, nosotros ganamos la Segunda Guerra Mundial y estamos perdiendo todo lo que ganamos porque esta inteligencia norteamericana, estos grandes profesores, estos grandes intelectuales, estos extraordinarios artistas y músicos, están repitiendo el mensaje de la Unión Soviética. El mensaje de la Unión Soviética era un Congreso Mundial por la Paz, que la paz y las buenas intenciones y la bondad caían dentro del mundo soviético, y los norteamericanos y el capitalismo eran el reflejo de la guerra, del egoísmo y de la envidia, y que en esos dos campos se estaba definiendo cómo iban a ser las percepciones de la sociedad norteamericana. Entonces, la primera batalla que da Estados Unidos dentro de ese campo para enfrentarse a los congresos mundiales por la paz es crear secretamente los congresos por la libertad de la cultura, que es una especie de visión de espejo para dar una batalla en el terreno de las percepciones políticas, porque entienden, y el único país del mundo que tiene la capacidad para entenderlo y para de alguna manera desempeñar un rol en ese sentido es Estados Unidos, porque el resto del mundo democrático, de economía de mercado, está destruido por lo menos en Europa está destruido por la guerra. Pudiéramos decir que a partir de ahí nace esa simbología de izquierda y de derecha que se expresa en el arte, por ejemplo, Silvio en Cuba y Julio Iglesias en España, o Michael Jackson frente a cualquier símbolo de izquierda, como por ejemplo el mismo Pablo Milanés o Sabina. Sí, de alguna manera sí toman partido. Y las Olimpiadas, por ejemplo, Cuba ganando medalla y la Unión Soviética, Estados Unidos por un lado, claro, y Corea del Sur por otro. Esas son expresiones de la percepción, porque al final la sociedad lo que hace es trata de juzgar a un país o a una potencia por sus artistas y por sus deportistas y por sus intelectuales y por sus escritores. La Unión Soviética potencia todo eso, se convierte en el gran productor de deportistas, en gran productor de artistas, algunos de ellos muy buenos. Ahí aparece en el medio de toda esta, como parte de estos congresos mundiales por la paz, aparece Picasso, por ejemplo. Picasso con el símbolo de la paloma de la paz, que es el símbolo de los congresos mundiales por la paz. Esto lo hace. Picasso del lado de la Unión Soviética. Claro, del lado de la Unión Soviética, Picasso era comunista. Sí, claro. Y en París, en el Congreso Mundial por la Paz de París, se aparece con este símbolo de la paloma de la paz, que desde entonces es un símbolo, de alguna manera, de la izquierda. Eso a mí me parece que nos tocó vivir, lo que pasa es que no lo sabíamos, porque sí, claro, vivíamos sin darnos cuenta de que estábamos inmersos en una enorme batalla planetaria que no tiene prácticamente precedente. No hay significación, si tú no las ves en los periódicos. Víctor, antes permíteme saludar a don Antonio Espaillat. Eso yo lo trato de fundamento y liderazgo con nosotros pero aquí, yo lo enfoco en la tecnología. ¿Cómo no? Permítame saludar a don Antonio Espaillat, que está con nosotros aquí, venido con Carlos Alberto Montaner, y a Ricardo Espaillat, que están aquí con nosotros. Sí. Disfrutando en primera línea. En primera fila. Con Montaner. Y me imagino que Monse lo está disfrutando ahora desde su oficina o donde esté trabajando en estos momentos. ¿Cómo no? Víctor. Señor Carlos Alberto Montaner, trayendo esa misma situación de la Guerra Fría y del pasado al presente,
Vemos casos, por ejemplo, como el de Pablo Iglesias y Podemos en España. Pero antes de entrar ahí, dividir a la novela y después, no, pero, si quiere, porque cuando entremos a Podemos, ahí no vamos a... Sí, ahí vamos a tener problemas. Sí, pero le hago referencia. No, pero perdóneme, porque es que no me han dejado terminar mi pregunta. Okay. Usted habla de la Guerra Fría dividido entre izquierda y deberían derecha. darle en las escuelas la Guerra Fría. Sin embargo, ahora se hace una nueva división, no de izquierda y de derecha, sino de arriba y de abajo. ¿Cómo usted evalúa o cómo usted considera este cambio en la clasificación de izquierda a derecha versus burgueses y versus las altas jerarquías y las bajas jerarquías? Sí, después Marilena. Pues yo creo que todo eso es una cosa de una manera disparatada. Es decir, hay sociedades que son sociedades exitosas porque tienen ese tejido empresarial capaz de generar riqueza, y hay sociedades que no generan ese tejido empresarial y son sociedades muy pobres. Sí, que no tienen, que realmente cuando se contrasta por qué un pequeño país como Dinamarca, con 4 millones o 5 millones de habitantes, tiene un nivel de vida extraordinario. Bueno, pues lo tiene porque tiene un nivel empresarial extraordinario, y ahí es donde se crea la riqueza y donde se genera. No es cuestión de la voluntad, ni siquiera de la voluntad de distribución de los bienes creados, sino de la creación de esos bienes. Ahí yo creo que es donde está la clave de por qué un país como República Dominicana o como los países latinoamericanos no despegan como debieran despegar, y otros que sí lo hacen. Me gustó tanto Tiempo de Canallas que inconscientemente reduje el ritmo de lectura al final, porque no quería que terminara la obra. No me quería despedir de Sara demasiado, no quiero dar detalles, ¿verdad? Porque me sorprendió muchísimo. ¿Y ya tú lo leíste? Sí, pero es impresionante. La adrenalina que uno se cree. Yo no lo leí. También me encantó. Que lo tenga lo leo. Lo de Carlos Alberto Montaner nosotros lo buscamos antes de que salga al mercado. Pues yo no. La forma magistral en que maneja los espacios, uno se traslada por arte de magia de La Habana, México, Nueva York. Yo digo porque es una biografía, pero no es una biografía. No, realmente Tiempo de Canallas, porque son hay canallas y traidores en todas partes, y porque además es un mundo de traiciones, es un mundo de engaños. ¿Podría decirse que la Guerra Fría es un momento de traiciones y engaños? Yo estaba haciendo una pregunta, Eury. Hay una forma magistral de manejar los diferentes espacios y los tiempos. Y mi pregunta ¿es causalidad o casualidad que la obra salga en junio de 2014, mientras se estaba negociando el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y aquí en República Dominicana ahora, cuando ya se hizo el anuncio y se está trabajando en eso? ¿Casualidad o causalidad? No, pura casualidad. No tenía en la cabeza nada de eso. Hace muchos años que quería escribir este libro, y surge de la redacción de Otra vez a Dios. En Otra vez a Dios había un capítulo que me di cuenta que era lo que yo quería escribir sobre esta atmósfera de la Guerra Fría, que era un tipo de literatura que no era nada frecuente. Y además era muy difícil porque realmente estamos hablando de un escenario que ocurre en la cabeza de las personas. Es decir, las percepciones de las personas. Cuando uno habla de la Segunda Guerra Mundial, uno habla de la batalla de Stalingrado y la resistencia tremenda de los rusos, uno habla del desembarco de Normandía, qué sé yo. La Segunda Guerra Mundial tiene unos escenarios concretos. Cuando uno habla de la Guerra Fría, son escenarios abstractos que suceden en la imaginación de las personas. Pero son muy importantes. Y son muy importantes porque hubo un gran pensador marxista, Antonio Gramsci, que preso en una cárcel, preso en una cárcel de Italia, era un hombre con grandes dificultades físicas, era un tipo que tenía muy enfermo, estaba tuberculoso, pero escribe unos cuadernos en donde plantea que la forma de tomar el poder no es para los marxistas, él era un comunista, era un estalinista además, que la forma de tomar el poder no era la huelga general y la fórmula tradicional del marxismo, sino era controlando y dominando a lo que él llamaba la hegemonía cultural en cada país. Si eso se lograba, se conseguía de alguna manera convertir al resto de la sociedad y tomar el poder por esa vía. Y entonces es
la zona de penetración. Estados Unidos hace eso todos los días, 24/7, 365. Sí, lo hace todo el mundo. Por eso nosotros tomamos Coca-Cola y vemos la NBA. No, tomas Coca-Cola porque hay muchos anuncios de Coca-Cola, porque la Coca-Cola finalmente es un liquidito oscuro ahí que más o menos dulce, que te gusta y a mí me gusta y lo tomo también. Pero es una marca de su país, de Norteamérica, igual que el dólar, que es un patrón de cambio de ellos, y el inglés. Ellos viven promoviendo su cultura 24/7 y yo pienso que eso está muy bien. Tienen una hegemonía cultural mundial. No solo está bien, sino que hay una relación, por ejemplo, entre el dominio del inglés, para lo cual yo soy bastante torpe, el dominio del inglés y el nivel de desarrollo. Hay una relación. Existe una relación clarísima, porque el inglés es el latín de nuestros días. Es la lengua franca internacional. Es la lengua de donde se producen el 80% de. Pero no debiera ser así, porque Estados Unidos no es la mayoría demográfica del mundo. Pero sí es la mayoría desde el punto de vista de desarrollo tecnológico. Porque ellos promueven una cultura, ellos tienen una visión estratégica mundial. No es que lo promuevan, es que lo tienen. Es decir, si tú desarrollas la penicilina, no se trata de vender la penicilina, es que tienes la penicilina, que la penicilina es muy importante. Si tú desarrollas los viajes espaciales, como lo hace la Unión Soviética, como lo hace Estados Unidos, es razonable que eso despierte el interés internacional. Es decir, no se trata de la imposición, porque la diferencia es que... Perdón, en la conferencia de Bretton Woods no hubo una intención expresa de cambiar el patrón de cambio oro por dólar. ¿No hubo una estrategia norteamericana, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que en ese momento Estados Unidos tenía el 50% de toda la producción del mundo. Es decir, era lógico que la expresión monetaria... Bueno, estaba devastado el mundo por la guerra, ¿no? Por eso. Y el 50% de todo lo que se producía en el mundo se producía en Estados Unidos. Así que tiene todo el sentido que en Bretton Woods lo que se basar en el lo que patrón la creación del Fondo Monetario Internacional, la creación del Banco Mundial, todo lo que se hizo en Bretton Woods fuera la consecuencia de una victoria objetiva. ¿Y el consenso de Washington? El consenso de Washington es otra cosa, es una cosa privada, que no tuvo Washington, no tuvo nada, que Washington como Washington es el holding, es el espacio donde se produce. Es el sitio donde están el Fondo Monetario del Banco Mundial, en donde el economista Williams, que hizo los 11 puntos del famoso consenso de Washington, les preguntó a ellos cuáles eran las características que deberían tener las naciones para desarrollarse, qué deberían hacer. Y ahí es donde se formula el consenso de Washington, que a mi juicio... Nosotros todo lo que somos aquí, el consenso de Washington, macroeconómicamente... Son las 8:56, bueno, vamos, Melton. Don Carlos Alberto Montaner. Yo no sé por qué a la Guerra Fría se le llama Guerra Fría. Debería ser caliente. Porque se tenían miedo por la si fue tan marcadamente ideológica. Y la cortina de hierro. Exactamente. No sé por qué se le dice Guerra Fría. Si ideológicamente murieron tantas personas por sus ideologías. O sea, ¿por qué se le llama Guerra Fría? Y el surgimiento de tantas dictaduras permisivas por los Estados Unidos. Esa fue una etapa terrible y una etapa repugnante de la diplomacia norteamericana, es decir, defender unos principios y unos valores en Washington y al mismo tiempo tener las mejores relaciones con las peores dictaduras latinoamericanas. Pero eso es lo que hoy en día, desgraciadamente, intentan hacer los países latinoamericanos, y es defender en abstracto la libertad y la democracia y defender simultáneamente tener las mejores relaciones posibles con todas las dictaduras, ya sea la de Cuba o sea la que se está ensayando de alguna manera, la de Irán, por ejemplo. Quiere decir que los latinoamericanos han hecho lo que le criticaban a los Estados Unidos, y le criticaban bien, porque yo creo que estaba muy mal que Estados Unidos tuviera ese doble estándar. Entonces ahora resulta que los latinoamericanos están haciendo lo que les censuraban a los Estados Unidos, y a mí me parece que eso es algo bastante incorrecto. Perdóneme, para esa pregunta de Melton me pareció muy interesante, entonces busqué aquí el origen del término Guerra Fría. Dice, ha sido atribuido al financiero estadounidense y consejero presidencial Bernard Baruch
que el 16 de abril de 1947 dio un discurso en el que dijo, cito, no nos engañemos, estamos inmersos en medio de una guerra fría, fin de la cita. El término fue popularizado posteriormente por el columnista Walter Lippmann con la edición en 1947 de un libro titulado La Guerra Fría. Henry Kissinger fue un protagonista. Aprendimos algo, yo me alegro, gracias por el dato. Bueno, ya tú hiciste 10 preguntas. Yo quería, es interesante este tema, sí. Yo digo que la Guerra Fría, su impacto, debe darse en las escuelas como una materia. Todo lo que somos la sociedad mundial hoy es producto de la Guerra Fría. La gran cantidad de conocimientos que se acumuló para la guerra están puestos hoy al servicio de la sociedad. Hubo un enfrentamiento cultural en el mundo bipolar. También hubo un enfrentamiento deportivo. Pero el enfrentamiento para mí más impresionante de todo fue el enfrentamiento científico. La inversión para explorar el espacio, después que los rusos colocaron el Sputnik en órbita en 1957, en 1957 o 58. 57. La novela suya solamente abarca el enfrentamiento cultural, no abarca otros enfrentamientos fríos. No abarca, no. Llega al principio de los 50, porque uno tiene que, uno puede hacer una cosa muy, muy amplia, pero yo lo que hice fue acotar un espacio y un periodo y de alguna manera colocar a los personajes ahí. Y hay otro elemento en la novela, que es la Guerra Civil Española, que fue muy importante en el siglo XX, porque fue de alguna manera donde se ensayaron todas las armas y donde se empezaron a despejar los campos, y donde yo conocí, por supuesto, muchos protagonistas de la Guerra Civil Española. El libro está dedicado a Joaquín Maurín. Joaquín Maurín fue amigo de Lenin, estuvo en la Unión Soviética, era una cabeza importante de la intelectualidad española marxista, que es la primera ruptura con el comunismo en Moscú, y funda el Partido Obrero de Unificación Marxista, que es de tendencia calificada como trotskista. Como trotskista. Ellos conocen a Andrés Nin. Nin fue un hombre muy importante del sindicalismo comunista, estuvo 10 años en Moscú, y cuando regresan a España, ya muy desencantados con el estalinismo, se tienen que enfrentar a los soviéticos, y eso es parte también de la novela, y los exterminan durante la Guerra Civil, los exterminan físicamente. Andrés Nin lo matan los delegados soviéticos, los hombres de la Unión Soviética. Por cierto, el que lo mata directamente es un tipo que luego deserta, el general Orlov. Lo despellejan, le quitan, le arrancan la piel para tratar de hacerlo confesar que él era un agente de la Gestapo. Él no era ningún agente de la Gestapo, y además cuando muere siendo un marxista convencido. Bueno, Maurín eran los dos líderes de ese partido, eran Maurín y Nin. Maurín fue mi amigo y es el hombre que me abre la mano para que yo pueda escribir. ¿Eran españoles los dos? Los dos eran españoles. Uno era aragonés y el otro era catalán. Y se conocieron en Moscú, curiosamente. Ese episodio del enfrentamiento entre los trotskistas y los comunistas prosoviéticos, es fundamental. ¿Por qué? Porque al final quiere decir, cuando empieza la Guerra Fría, quienes saben enfrentarse a los comunistas estalinistas son los trotskistas, los que tienen la formación, los que entienden y los que tienen la rabia. Aquella cosa que la dijo Kessler, de al final quedaremos ellos y nosotros, es decir, los excomunistas. Arthur Kessler, fue un agente del Comintern y fue un gran propagandista de todas las ideas comunistas hasta que rompió con ellas y se convirtió en un demócrata liberal y qué sé yo, y se enfrentó. Y esa conversión ocurrió dentro de España. Él fue detenido por los franquistas y casi lo fusilan. Bueno, todo eso es parte de la novela, parte del background de la novela, parte del telón de fondo de la novela. La novela también es una historia de amor.
Una historia... Si se le puede llamar amor a eso, señor Montaner. Es un amor un poco extraño, ¿no? Es un amor un poco extraño porque además hay un componente que ya tú viste que tiene sentido, sobre todo tiene sentido para de la manera en que termina la novela, que es un componente de sadomasoquismo. Con su dosis de erotismo. Con su dosis de erotismo. Pero no cae en eso de la novela mexicana. No, pero cuando en esa parte del erotismo se me pareció un poco a las 50 sombras de Grey, que dicho sea de paso se estrena ahora el 14 de febrero y ha causado una conmoción internacional, pero maneja el erotismo ahí. Concluyamos con esta parte. Estás con el autor de La Mujer del Coronel, vamos una novela erótica. Vamos con Eury, entonces después regresamos. Puedo ya hacer una pregunta ya no de la novela, porque es lo que hemos hablado. Vamos a hacerlo al regreso. Pues cambio fuera.